He visto recientemente un vídeo de Iván de la Nave, de Coffee TV, sobre una actriz que yo a lo mejor conocía de nombre, Selena Gómez, o cantante o lo que sea, y que yo suponía por ese nombre que hablaría español como lo suponía de Lana del Rey, y luego al final esta gente viene a ser como el pintor boloñés al que llamaban el español o lo españolo, no sé si era... sí, voy a hacer una búsqueda, absurdo, voy a hacer una búsqueda... no, pero claro, era... bueno, vamos a ver. No, Carracci no era, ni Guido Re, ni por supuesto Juan de Bolonia, era, vamos a ver, eh, y no era Mateo Zoppo, era, vamos a ver, el pintor de Bolonia, al que llamaban Los Pañolo, por cierto que dicen que a Beethoven también lo llamaban Da Spaniel, que no era Guido Reni ni Morandi, Crespi, eso es, Giuseppe Maria Crespi, Lo Spagnolo, nacido en Bolonia en 1575, muerto en 1642. El Museo del Prado dice, artista largamente ignorado, fue sin embargo considerado en su época uno de los más importantes de Italia. Bueno, pues a Crespi, Lo Spagnolo, lo llamaron al Real Colegio de España de Bolonia a que pintara un cuadro y naturalmente le hablaron en español porque era Lo Spagnolo, pero Crespi, Lo Spagnolo, no tenía ni puta idea de español, lo llamaban así creo que porque le gustaba vestirse a la moda española, más que por el color de la piel, que es por lo que parece que se lo llamaban a Beethoven, aunque eso tengo que mirarlo. Bueno, pues esto pasa muy frecuentemente, con los artistas de nombre español, que tendrán nombre español, pero a lo mejor no saben una papa de nuestra lengua. Y viceversa, muchos de nuestros grandes escritores tienen apellidos pues hasta japoneses, como Fernando Iwasaki. Nada nuevo bajo el sol. El caso es que Selena Gómez, esta tal Selena Gómez, a quien yo pues no conozco casi más que por el vídeo de Coffee TV, ha hecho una película en la que habla en español, y habla un español desastroso que no es culpa íntegramente suya, evidentemente, porque es claro que está leyendo un guión que también está escrito por gente que no sabe español y sin embargo lo escriben en español, cosa muy frecuente en Los Simpson, por ejemplo. Hay líneas absolutamente vergonzosas en español, entiendo que leídas por Hank Azaria. Recuerdo en concreto una entrevista a un sindicalista mexicano hecha por el hombre abeja, y parece que esté traducido de manera automática, parece que esté traducido por una herramienta previa incluso previa al traductor de Google, porque hablan de la lucha contra la corrupción y dicen la corrupción luchadora. Quieren decir la lucha contra la corrupción y dicen la corrupción luchadora. Bien, esto es el pan nuestro de cada día, siempre ha pasado. Y como digo, es culpa del guión también, porque Iván de la Nave se ríe mucho de que en el guión esté la frase algo así como, ahora no lo recuerdo, pero algo así como me golpea la vulva o me da... no lo sé, habla de su vulva en un contexto erótico, cosa que tiene razón al decir que ningún hispanohablante de ningún punto del mundo habrá usado la palabra vulva en un contexto erótico. En un contexto erótico no cómico, en un contexto erótico no artístico, es decir, algo que no sea un dibujo de Picasso o un poema de Dalí, nadie usaría eso, pero eso es culpa del guionista. Algo así como me da golpes la vulva, bueno, en fin, da igual, que el guión es malo y no está en español de verdad, eso está claro.
Luego se queja de que Selena Gómez no entienda lo que lee. Hombre, si lo que lee no tiene sentido, o sea, si habla de papirotazos en la vulva o algo así, pues evidentemente no, he dicho vulva, pero ya ha pasado el primer minuto, así que no pasa nada. Lo que quería hacer notar, ya que tengo este canal y me puedo permitir, en lugar de escribir un comentario, puedo decirlo abiertamente, puedo hacer lo que me dé la gana. Ahora que me he quedado sin voz después de haber estado todo el día hablando y presentando a músicos disertaciones rebuscadas y no eruditas, sino bueno, llenas de datos y bibliografía que no le interesarán a nadie, que no le importará a nadie, que nadie verá esas presentaciones. Ahora seguramente por nombrar a Selena Gómez, que no tengo muy claro quién es, pues esto se llenará de espectadores, o por lo menos en comparación habrá muchos más que cuando hablaba de Ramón Montoya o incluso de Frank Zappa y Kurt Cobain. Bueno, pues estamos hechos también a esto, a que vengan las masas por los héroes del día o las heroínas del día. Masas que en fin, tienen como heroína este ir y venir de cotilleos de personas insustanciales que distan de ser, desde luego, héroes y heroínas en la mayor parte de los casos, y si son heroínas lo es en el sentido químico, si son como la heroína. Bien, pues lo que quiero hacer notar es que esto ya había pasado que un personaje en el que es central y no accesorio, en el que es absolutamente fundamental, basilar, un pilar maestro, es una viga maestra de toda la arquitectura, que sepa español y hable bien español, porque no es una escena cómica, es una escena... Esto pasaba en una película clásica de Mankiewicz, en La Condesa Descalza. En La Condesa Descalza tenemos unas largas primeras escenas en España, en Madrid, habladas en español, en un español absolutamente ridículo. Y son escenas que han de ser tomadas en serio. Esto convierte La Condesa Descalza en una película inverosímil que haya que... Bueno, sí, pero no lo sé. Lo someto a la crítica, a los espectadores, incluso lo someto a consideración del propio Iván de la Nave. ¿Qué pasa con La Condesa Descalza? Es una película... Bueno, tengo ya la cabeza tan averiada que ya dudo de si sea la marquesa o la duquesa. Vamos, estoy seguro de que es La Condesa Descalza, con Ava Gardner, que por cierto, a quien por cierto Guillermo Cabrera Infante le dedica un ensayo titulado, y tiene que ver con esto del inglés, de la pronunciación, titulado Ava se pronuncia Ava, Condesa Descalza, sí, supongo, de 1954. Ava se pronuncia Ava. Y esto me lleva a una crítica, sí, a una crítica contra Iván de la Nave, porque dice que a los españoles nos chupa un huevo la pronunciación del inglés y por eso decimos wifi. Y no, hay que corregirlo. No, absolutamente todo lo contrario. Los españoles estamos muchísimo más acomplejados que los iberoamericanos con el inglés. Y con razón, porque lo hablamos peor hasta el punto de que creamos que se dice wifi. Voy a comparar la situación de los españoles peninsulares con el inglés con lo que nos decía nuestro rector José Guillermo García Valdecasas a propósito de la educación sexual de los jóvenes. Los jóvenes, cuando hablan entre ellos, y son adolescentes, y cuando hablan entre ellos de todo lo que tiene que ver con el sexo, están acomplejadísimos porque ellos evidentemente no se creen sus propias mentiras, pero sí se creen todas las mentiras de todos los demás. Y esto pasa con el inglés. Uno sabe perfectamente que no habla buen inglés, a no ser que sea un idiota. Bueno, tenemos el efecto de Dunning-Kruger, lo de tener tan pocos conocimientos como para no darse cuenta de que se tienen pocos conocimientos. Esto
también pasa, y habrá gente que esté muy orgullosa de su inglés y lo hable como decía Rabelais a propósito del holandés, no del danés, ¿verdad? Así hablaban los godos y así hablaríamos nosotros con el culo si Dios fuese servido a ello. Bueno, pues igualmente habrá gente que hable como los godos y que hable hable como si Dios le concediera hablar por el culo y se crea que habla un inglés exquisito. De esto hay, por supuesto, pero en general todo el mundo sabe que habla muy mal inglés, y cuanto más oye hablar en inglés a quien sabe, en cualquier dialecto, en cualquier variedad real y no la variedad que se enseña en las escuelas españolas, o no la variedad que él mismo se va conformando, precisamente tomando al azar pues una pronunciación británica, una australiana, y ve que al final lo que él habla no coincide con ningún sistema, con ningún dialecto, con ninguna variedad realmente existente del inglés. Y se siente muy acomplejado y se siente muy feliz cuando cuando comprueba que alguien en su entorno lo habla peor que él y comete algo que es clarísimamente un error que él ya identifica, y entonces se ríe de esa persona que habla el inglés un poco peor que él, un poco peor que él. Ahí está el espíritu de quienes se reían del inglés de Ana Botella, o con eso de relaxing cup of café con leche, que es algo que tiene perfecta lógica, porque el café con leche que se toma en Madrid no tiene que ver con ningún tipo de... En Italia habría que dejarlo en español, igualmente, porque el café con leche que se toma en Madrid para un italiano sería absolutamente incomprensible. Así que está bien dejado en español. El resto de la intervención pues estaba en un inglés medio decente, pero claro, a los necios, a los tontos, acomplejados por hablar mal inglés, el que en su imaginación alguien sea tan tonto como para no saber cómo se dice café con leche en inglés y dejarlo en español, pues eso es un grandísimo placer, e intentar despellejarla y arrancarle los huesos. Pero se debe a ese profundo complejo de inferioridad que tienen los españoles con el inglés, y que es muy superior al de los americanos, al de los iberoamericanos, porque los iberoamericanos, por muy ignorantes que sean, pues siempre tienen a un gringo, a un yankee por ahí, o siempre cogen una señal de la televisión, y siempre están en un contacto más frecuente con el inglés de verdad que nosotros, que sí tenemos Gibraltar, pero bueno, nosotros todas las películas las vemos dobladas y no pillamos señales ajenas, las hemos visto siempre dobladas. En el colegio la expresión oral, incluso en la enseñanza secundaria. En la enseñanza secundaria se pide un inglés completamente escrito. Nunca se evalúa, ni se valora, ni se califica, ni se ponen notas a la expresión oral. Así que con saber cómo se escriben las cosas uno va bien y no necesita saber cómo se pronuncian. Con lo cual hay que aprender inglés 2 veces, una de manera oficial y luego hay que buscarse la vida. Y todo eso nos tiene a los españoles acomplejadísimos y nada de que nos chupe un huevo. Todo lo contrario, todo lo contrario. Lo que pasa es que la gente que dice wifi o lo ha castellanizado, porque realmente la W existe en español y es algo legítimo, o cree que se dice así. Claro que los italianos también se las traen, porque los italianos, pues cuando hablan incluso inglés en serio, no pronuncian la H. Yo fui una vez a un seminario de filosofía en el que me estuvieron hablando así como 1 hora del gran filósofo Hobbes, y ¿quién será este Hobbes? Es uno de los seudónimos que tenía el roto, pero ¿quién es este Hobbes? Y era Hobbes, pero no pronuncian la H, también dicen Sherlock Holmes, como si fuera Olmos. Y bueno, es una adaptación un poco más pecaminosa que decir wifi. A mí me parece una adaptación castellana, pero que muchos sabrán que es una adaptación y otros pensarán que se dice así en inglés, como tantas otras cosas que uno descubre con la edad que no se decían como uno creía. Pues yo descubrí que se decía clay, que arcilla era clay y no clay, como me parecía lógico,
pues hace nada, porque oí un seminario del conservador del Museo Británico, del conservador de antigüedades asirias y babilónicas y mesopotámicas del Museo Británico, y hablaba de las tabletas de arcilla y decía, claro, y me quedé, claro que análogamente hay muchos angloparlantes ya ingleses, sobre todo americanos, que dicen Steve Vai, que dicen Tony Iommi, cosas que, bueno, esto lo he oído a argentinos, en realidad, esta hipercorrección absurda del inglés con apellidos italianos la he oído a argentinos. He visto también espectadores de televisión, de informativos norteamericanos, que mandan cartas y se quejan cuando se dice Los Ángeles o Arizona con esta pronunciación, o Arizona o Los Ángeles, en lugar de Los Ángeles, esa pronunciación absurda que ellos hacen del español, o Arizona, ¿verdad? Cuando ellos oyen Arizona, se quejan, porque ¿qué es eso? ¿Qué es esa pronunciación? Todo esto me recuerda mucho. Creo que se la oí a José Luis García o a alguno de sus amigos. Me quedo con esta anécdota. Alguien estaba hablando de los indios navajos con un norteamericano y este le dijo: usted pronuncia navajo, usted pronuncia navajo como navajo, usted lo pronuncia como lo hacía mi abuelo. Me quedo con esa historia. El inglés a su vez ha tenido muchas pronunciaciones, tiene muchas variedades dialectales y buena parte de las palabras de su acervo, muchas palabras de su tesoro léxico proceden del español. No es un crimen pronunciarlas como lo hacían sus abuelos. En realidad no existe el crimen lingüístico, no se puede avergonzar a nadie por su pronunciación de ninguna lengua, aunque sea el español. Y me quedaría con la idea de que Selena Gómez, hablando de los papirotazos en su vagina o vajaina o como lo diga, pues tampoco son para ir a la cárcel. No, me encantaría saber cuáles son las líneas exactas, pero podría inventarme algo mucho más imaginativo y más poderoso, porque... No, perdón, vagina no, vulva, ¿verdad? Vulva. Me parece absurdo que los actores británicos tengan que fingir el acento norteamericano como el protagonista de House, como el protagonista de la serie House, o que no le veo sentido. Cecilia Roth, cuando interpreta en España, pues algo de deje argentino se le nota, y al final disimular es absurdo. Corre el riesgo de convertirse uno, en lugar de en un actor, en los morancos y ser un imitador de acentos. Todo esto es una cuestión que merece estudio, análisis y debate, sin duda alguna. Lo ideal sería hablar con un acento creíble, todas las lenguas, todas las variedades. Hay actores que pueden hacerlo, no sé si Luis de Funes, no sé si hay actores muy políglotas, quizá Viggo Mortensen, que es muy dado a las lenguas, incluso a las lenguas regionales y minoritarias por influjo de su mujer, que es nacionalista y para defender el catalán pues también defiende el gallego, todo como una carambola. Claro, también tenemos el extremo contrario de los actores, pues ya lo digo, que hacen de los morancos e imitan otras lenguas, otros acentos, otras variedades con afán cómico, que eso es algo que ha pasado siempre, ¿verdad? El sereno gallego. Al final pensaba hacer una observación, bueno, me limito a hacer esta observación, ya ha habido una actriz antes que esa tal Selena Gómez, y esa actriz que hablaba un español de espanto, con un guión de espanto también, y con otros actores de apoyo, actores secundarios que podrían ser españoles, pero, bueno, imagino que serían españoles pero estarán doblados en Estados Unidos. Esa actriz era Ava Gardner, ni más ni menos, que como nos recuerda Cabrera Infante, se pronunciaba.
¿Cómo sentirnos ante eso? ¿Cómo se siente el cinéfilo, lo que diría, como lo que llamaría no Iván de la Nave, no Iván de la Nave, sino Ricardo Alcaraz, cinéfilos mamadores? En mexicano, ¿verdad? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se han de sentir los cinéfilos mamadores ante Ava Gardner en La Condesa Descalza, en ese icono? Porque además es el tipo de película que le gustan a los cinéfilos decadentes, a los cinéfilos a los que les gusta El año pasado en Marienbad, a los que les gusta a los que les gustan las películas de Romer. La Condesa Descalza es el tipo de película que le gusta a los fans de Romer. ¿Cómo se sienten al ver que Ava Gardner es precursora de Selena Gómez? En fin, dejo ahí esta pregunta, porque además ya he hecho bastante hoy como para resolver problemas profundos y trascendentes.